Bien, le decíamos que en la clase pasada, entonces nosotros estuvimos trabajando un repaso de la unidad 5.1 y 5.2, integrales de línea. Vamos a seguir con el texto, con el libro, en el orden donde íbamos. Entonces ya nosotros habíamos ilustrado las integrales de línea, la propiedad de la integral de línea, habíamos hecho varios ejercicios e indicado algunos para la práctica del grupo. También dimos el teorema de la desigualdad ML, hicimos ejemplo con el teorema de la desigualdad ML, quedamos específicamente para iniciar la unidad 5.3. Vamos a iniciar esta unidad con el teorema de Cauchy-Boursin. Miren, las integrales de línea, José Gómez hizo un video sobre la integral de línea, se lo compartimos a ustedes. Es sobre un ejercicio de integral de línea. También nosotros le dejamos varios ahí de parametrización y es bueno que lo estudie. Lo que pasa es que hoy la clase general, o sea, la clase de hoy principalmente va a tratar de ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer cuando uno tiene una integral de línea. Recuerden que en la clase pasada dijimos que en la integral de línea se pretendía pensar como un teorema fundamental del cálculo, donde uno busca una antiderivada, pero a ver qué se puede y qué no se puede hacer. Hoy hay algunos teoremas. Aquí nosotros tenemos el teorema de Cauchy. Hay algunos de estos teoremas, repito, que lo vamos a enunciar. Y recuérdese que nosotros dijimos que algunas de esas integrales, aunque eran muy fáciles, íbamos a dar algunos teoremas para saber qué iban a dar esas integrales sin resolverlas. Este teorema es uno de ellos, el teorema de Cauchy. El teorema de Cauchy dice que supongamos que una función f es analítica en un dominio simplemente conexo y que la derivada, la primera derivada de la función es continua en ese dominio. Entonces, si yo estuviese haciendo una integral de contorno en un contorno que está dentro del dominio, que sea cerrado y simple, entonces la integral de cualquier función que sea analítica en ese contorno, no importa que yo haga todo el proceso, debe darme 0. Obviamente que nosotros necesitamos identificar cuáles son los elementos de ese teorema. Recordar bien cuáles son los elementos. Dice, supongamos que f es una función analítica. En la clase de hoy, ustedes estarán participando más que yo prácticamente porque yo estaré haciendo preguntas. Por eso vamos a empezar preguntando para ustedes qué es una función analítica. El concepto de función analítica, punto singular, punto singular, regular, ya se dieron. ¿Alguno de ustedes recuerda qué es una función analítica? Es aquella que se puede expresar en una serie de potencias y que sea convergente. Sí, nosotros dijimos que una definición es que una función es analítica en un punto. Si existe una serie de potencias, existe una representación para ella en algún dominio en torno a ese punto en serie de potencias. Entonces, ella es analítica. Eso nosotros dijimos. Es decir, que si esa función es analítica, bajo esa forma de definirla, ella entonces tiene una representación en serie de potencia en torno a un punto o cada punto del dominio, porque ella es analítica en todos los puntos de ese dominio que me está diciendo. O sea, ella tiene una representación. Ejemplo de funciones analíticas, nosotros dimos para recordar, dijimos que eran cuáles. ¿Quién recuerda algunos ejemplos de funciones analíticas? Cuando vimos una serie de Taylor, una Sí. serie de Taylor es analítica. ¿Cuáles ejemplos, cuáles funciones usted podemos decir que son analíticas? Una función cuadrática analítica. Todos los polinomios son funciones enteras, se dijo en ese momento.
¿Qué significaba la palabra entera? Analítica en todo su dominio. Entera era que era analítica en todo plano complejo. Sí, en todo el plano. Y nosotros dijimos que las funciones polinomiales eran enteras, es decir, que eran analíticas en cualquier parte. Incluso nosotros dijimos cómo buscar el radio de convergencia, creo. Era un repaso. Pero bien, las funciones trigonométricas en su dominio son analíticas. El seno y el coseno son enteras. Dije que todas las funciones básicas que usted recuerda. Las funciones racionales en los valores donde el denominador no es cero son analíticas y todo eso para recordar. Entonces ellas tienen una serie de potencias. ¿Por qué? Porque si yo tengo un teorema o tengo una regla, yo tengo cuándo funciona y cuándo no funciona. ¿Qué era un dominio simplemente conexo? Bueno, primero, ¿qué era un dominio? Un dominio, un conjunto abierto y conexo, creo. Un conjunto abierto y conexo, eso era un dominio. ¿Y qué era un conjunto abierto? Cualquier conjunto que se le pueda hacer un disco y ese también va a quedar dentro del conjunto. Cualquier conjunto que para todos puntos de él tuviera un disco abierto que quedara enteramente dentro del conjunto. Claro. ¿Y qué significaba conexo, Gabriela? En términos simples, que no tenía hoyo. Una región que no tenía hueco era conexa. En términos simples, que no tenía hoyo. Y ya luego hablamos de que si no tenía hoyo era simplemente conexo. Y si tenía un hoyo era doblemente conexo. Y si tenía dos hoyos era triplemente conexo. Y si tenía varios hoyos era, de ahí para allá se decía múltiplemente conexo. Se supone, ojo, que la función tiene que ser analítica en un dominio simplemente conexo. O sea, la curva C que yo estoy, sobre la cual estoy integrando, bueno, donde la función no es analítica, entonces la función tiene singularidades. Recuérdese que hablamos de puntos singulares. Incluso ver si los puntos singulares, las singularidades eran removibles o no removibles, o sea, si se podían regularizar. Todo eso se habló. Y entonces, cada vez que yo tengo una definición o algo, yo tengo que volver para yo entenderla, tenerla de manera práctica, yo tengo que saber sobre qué la estoy aplicando. Voy a volver allá, a la página donde estaba. Entonces la función tiene que ser analítica, el contorno sobre el cual estoy integrando tiene que ser sobre un dominio, estar en algún dominio simplemente conexo. Y entonces si integro esa integral sobre ese contorno cerrado de esa función, cualquiera que sea debe darme cero. ¿Qué quiere decir en términos simples? Que si yo estuviera integrando el seno de X, de Z, perdón, porque el seno de Z es una función entera. En cualquier contorno cerrado tiene que darme cero, eso es lo que está diciendo ahí. Que si yo efectúo la integral y hago la parametrización, en cualquier contorno cerrado, entonces, si yo pongo ahí la integral del seno, como el seno es una función entera, y la integro sobre un contorno cerrado, una curva paramétrica, un camino, que tiene que darme cero. La función exponencial elevado a la z, que fue la que tenía José en su ejemplo, él la integró sobre un contorno cerrado. E elevado a la z, la función exponencial, el ejercicio que hizo José, el ejemplo, era sobre un contorno cerrado. Sí. ¿Perdón? ¿Alguien me puede responder, por favor? Sí, Milane, era sobre un contorno cerrado, sí. ¿Cuál era el contorno sobre el cual estaba ese ejercicio? Era un cuadrado. Era un contorno cerrado. Entonces, la función exponencial es analítica. No, La función exponencial es analítica. no creo que sea Sí. analítica. Sí, es analítica, ella tiene una serie de potencias.
En torno a cualquier punto tiene una serie de potencia. La función exponencial es una función entera. Entonces, la función exponencial, si yo la integro en cualquier contorno cerrado, no solamente en ese cuadrado que hizo José, pudiera ser en torno a un triángulo un contorno cerrado, una circunferencia. No importa dónde esté, porque ella es entera, si es entera y analítica, en todo el plano complejo. Si yo hago la integral de la función exponencial, debe darme 0. Es un ejemplo de lo que dice este teorema. Es decir, este teorema me está diciendo, ojo, y la derivada de la función exponencial es continua, ¿verdad? Este teorema me está diciendo eso, que si yo tengo una función que es analítica con su primera derivada continua, entonces simplemente esa integral debe dar 0. Bien, esta es la demostración de ese teorema que usa elementos de cálculo vectorial. Yo no voy por ahora a escribir la demostración y solamente voy a avanzar. Este otro teorema, una generalización del teorema anterior. Recuerda que el teorema anterior decía que F, teorema de Cauchy, vamos a estar utilizando mucho. Vamos a saber lo que da, pero tenemos también que saber parametrizarla y resolverla. El teorema, primeramente, que estaba aquí, fíjese que el teorema de Cauchy decía que ponga que F es una función continua y analítica y con primera derivada continua, esa integral daba 0. El teorema de Cauchy-Goursat me dice que si F es analítica en un dominio simplemente conexo, entonces para todo contorno cerrado, simple que no se cruce, recuerde, entonces esa integral es 0. Este no es que la primera derivada sea continua. Si F es analítica en todos los puntos dentro y sobre un contorno simple, entonces la integral es 0. Viene el ejemplo. Y el primer ejemplo ¿cuál es el primer ejemplo que usted cree que le están dando? Mírelo ahí. Incluso le está cogiendo una genérica diciéndole que la curva es cualquiera. La curva cerrada. Una curva cerrada cualquiera. Mire, sobre una curva cerrada cualquiera, si usted integra la función exponencial, le debe dar 0. José la integró sobre un cuadrado aquí. Mírela ahí, la integral. Debe dar 0. Pero si integra el seno, también debe dar 0. Si integra el coseno, también debe dar 0. Si integra cualquier polinomio, también debe dar 0. ¿Por qué? Porque son funciones enteras. Ahora dice, aplicando el teorema, este otro ejemplo de Cauchy-Goursat. Miren la función f de z igual a 1 entre z cuadrado. Una pregunta, ¿esa función es entera? 1 entre z cuadrado, ¿es una función entera? No, No. Muy bien, ¿por qué? no es analítica en todo el plano complejo. ¿Dónde tiene problema? Z igual a 0 tiene una singularidad. Pero si yo hiciera la integral de ella sobre un contorno que no contenga el 0 en el interior, entonces debe cumplirse el teorema. ¿Sobre qué contorno está integrando? Contorno x menos 2 al cuadrado más un cuarto. Una elipse. Elipse. ¿En qué forma está dado ese contorno? En forma cartesiana. Si yo fuera a resolverlo, ¿qué es lo primero que usted tiene que hacer? Una parametrización de esa elipse. ¿Quién me puede decir una parametrización de esa elipse? X igual a 2 más coseno de teta y y igual a 5 más 4 seno de teta. Bien, vamos a revisarla entonces.
Primero vamos a desglosar un poquito ese ejercicio que nos sirva como repaso. Bien, entonces estamos en GeoGebra. Vamos a graficar esa que teníamos ahí. ¿Cuál era el centro de esa elipse? El centro es 1. 1, ¿qué? Porque la ecuación de una elipse cualquiera es x menos a, vamos a ponerle x menos x sub 0. X menos x sub 0 al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. En matemática básica esa es la ecuación de una elipse. Aunque allá no lo dijera, eso era la ecuación de una elipse. Donde x sub 0, y sub 0 es el centro. Yo pregunto, de esa elipse, ¿cuál es el centro? 2,5. De esa elipse, el centro es 2,5. A es el valor para la elipse. Por ejemplo, cualquier elipse viene siendo como una cruz, donde ahí tiene el centro sería, por ejemplo, este que está aquí. Yo estoy ilustrando de manera general. Y esta sería la elipse. En X, ese valor, esa distancia en X es el valor de A. Y esta distancia en Y es el valor de B. ¿Cuánto vale A ahí en ese ejemplo? 1. A vale 1 porque debajo de X no hay nada, o sea que hay un 1 al cuadrado. ¿Y B cuánto vale? 2. O sea que el centro de esa elipse, simplemente, si yo grafico la elipse completa, x menos 2 elevado al cuadrado más y, bueno, eso era un cuarto, 0.25 por y menos ¿qué? ¿Y menos qué? Menos 5 al cuadrado igual a 1. Esa es la elipse. Sería como el método de repaso que termine en ese ejercicio. Vuelvo allá al libro donde estábamos entonces. ¿Tienen alguna pregunta de esa parte? Entonces, como el 0 no está en el interior de la elipse, debe dar 0 la integral. Esa integral, cuando usted la resuelva, debe dar 0. Debe dar 0. Porque esa integral, esa función es analítica. Y además, analítica ahí, aquí. Porque ella tiene problemas de singularidad en el 0. Y entonces esa integral, cuando usted la resuelva por el método que sea, tiene que dar 0, es lo que dice el teorema de Cauchy, que la integral tiene que dar 0. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, regreso al libro. Antes de eso, usted tiene que repasarse algunas parametrizaciones para usted. Es decir, un pedazo de una recta, un pedazo de una circunferencia, un pedazo de una elipse, eso usted tiene que manejarlo en forma paramétrica, tiene que manejarlo fácilmente. Ese libro, por ejemplo, que es el de Larson, de cálculo básico, le decía que usted lo que hizo fue evadir el problema, es como sacar el hoyo fuera, porque con esa incorporación que usted le hizo ahí, de entrar desde A hasta B y volver a salir por ahí mismo, es como aislar esta singularidad. La integral total sobre la curva, pero esa curva usted la divide en 3, porque ahí queda dividido en 3. La de afuera, la de entrar de A a B, la de salir de B a A, que es lo mismo que la opuesta de A a B, más la recorrer la interior. Tiene que dar 0. Pero recuerde que la integral de esta son iguales y opuestas, porque recorren el mismo camino de A a B y de B a A. Y le queda algo súper maravilloso, súper elegante. Le queda que la integral sobre el contorno de afuera es lo mismo que la integral sobre el contorno de adentro, donde un contorno que rodee el hoyito, que rodee la singularidad. Que la integral sobre el contorno es lo mismo que la integral sobre un contorno que rodee la singularidad. Eso se llama principio de deformación del contorno. ¿Por qué se llama principio de deformación del contorno? Porque al final, integrar sobre un contorno que contenga una singularidad
o sea, este es el contorno C, que está aquí, que contiene a esa singularidad, es lo mismo que integrar sobre cualquier contorno que la contenga. Porque C1 es otro contorno que contiene la singularidad también. Entonces yo puedo deformar o ampliar o disminuir el contorno y es lo mismo. Por esa razón, por ese principio de deformación de contorno, ese contorno que está ahí no me dice qué forma tiene, solamente que sea cerrado. Pudiera ser un triángulo, un cuadrado, una circunferencia o cualquier contorno cerrado que encierre la singularidad. Por esa razón, nosotros le dijimos en algún momento que siempre nosotros vamos a pensar en usar mucho la circunferencia. O sea, ¿por qué? Porque integrar sobre una circunferencia es bien fácil, es cómodo. Entonces, el principio de deformación de contorno, que simplemente usted puede integrar sobre cualquier contorno. Y eso lo usamos, repito, para yo hacer integrales. O sea que ya yo sé que si no hay singularidades en el contorno cerrado donde yo estoy integrando, la integral tiene, y la función es analítica, la integral, o sea que no hay singularidades, la integral tiene que dar ¿cuánto? ¿Cuánto tiene que dar la integral? 0. 0. Bien, entonces, si hay singularidades, entonces, si hay una singularidad, entonces simplemente la integral no necesariamente tiene que dar 0, pero yo integro sobre un contorno, o sea, la integral sobre el contorno que tengo es sobre un contorno que pudiera ser una circunferencia que contenga a la singularidad donde estoy integrando. Fíjese que aquí yo estoy integrando la función 1 sobre z menos i. Aquí abajo no se ve el menos, pero es 1 sobre z menos i. Y dice que C es el contorno negro dado por esa figura que está ahí. O sea, imagínense que yo voy a hacer esa integral que está ahí sobre este contorno, este que está aquí. Ese contorno, esa integral, no es una integral complicada, pero tendría que hacerla por tramo, desde ahí a ahí, un pedazo de recta, de aquí a aquí, otra recta, de aquí a aquí, parametrizarla. ¿Qué me dice el principio de deformación de contorno? Que como ella tiene una singularidad en z igual a i, que es la singularidad, yo puedo integrar sobre una circunferencia que contenga eso por el principio de deformación de contorno. ¿Por qué circunferencia? Porque quise coger una circunferencia. Yo podría integrar sobre un triángulo también que contenga a eso y me tiene que dar lo mismo. De hecho, para su tarea, usted va a hacer ese que ya está hecho como la circunferencia y también va a coger un cuadradito aquí que contenga ahí. Es decir, coja un cuadradito que sea, por ejemplo, desde menos 1,1 hasta, perdón, desde menos 1,0 hasta 1,0 y suba. Aquí puede ser hasta 2, un rectangulito que contenga y vea que le debe dar lo mismo, porque el principio de deformación de contorno dice que debe dar lo mismo sobre cualquier contorno cerrado que contenga la singularidad. La integral. No necesariamente tiene que dar 0 porque ya la función no es analítica en el interior. Ahora, esa misma función que está ahí, si yo la integrara sobre otro contorno aquí fuera, donde no contenga en el interior la singularidad, sí debe dar 0. Ya lo sabemos. Fíjese que está usando la parametrización de la circunferencia aquí en un término de la función exponencial, que es el centro más darle vuelta. El punto del centro, que es I, más darle vuelta. Esa sería una parametrización para esta circunferencia que está aquí. Tienen que saber parametrizar. Y ya la resolvieron. Y esa da 2pi. Esa integral es súper importante, esa que da 2pi. Porque como nosotros vamos a estar haciendo mucho sobre circunferencia, ya sabemos que integrar sobre cualquier circunferencia tiene que dar 2pi, porque tiene que dar lo mismo. O sea, es una circunferencia unitaria para simplificar. Pero si yo cogiera otra circunferencia que no fuera unitaria, también tiene que dar lo mismo, porque por el principio de formación de contorno, tiene que dar lo mismo.
Pero para simplificar los cálculos, nosotros siempre tomaremos una circunferencia unitaria. Por cierto, a su práctica le agrega, aparte de hacerla con un cuadradito, con un triángulo también, y le agrega otra circunferencia que tenga un radio, no 1, sino radio 2. Y en todas debe darle 2pi. Es el principio de deformación de contorno. Aquí ya le decía que hay un... bueno, hay algo a aclarar. Recuérdese que usted puede decir, oye, pero si ya yo sé lo que me van a dar, este teorema es una maravilla, un amor de Dios. Pero recuérdese que usted tiene que saber integrar sin el teorema. ¿Por qué? Porque este teorema, hasta donde lo estamos viendo, tiene limitaciones. ¿Cuándo se pueden aplicar estos teoremas? Cuando se cogen puntos donde es analítica. No es en un punto, es en el interior de un contorno. Cuando la función es analítica, ¿dónde? En el interior de un contorno cerrado y simple, que esté en un dominio simplemente conexo, debe dar 0 la integral. Todo lo que nosotros estamos aplicando son con contornos cerrados. Recuérdese que nosotros hablamos de integrales de contorno, pero los contornos no tienen por qué ser cerrados. Así que el método de la integral sobre un contorno, de que usted parametriza, de que hace la diferencia, lo que dimos en la clase pasada es importante. No todas las integrales las podemos hacer por aquí o aplicarle el teorema, porque ya dijimos que hay hipótesis donde se puede aplicar y donde no. Si hay singularidades, también esa es la generalización que se llama Cauchy-Goursat. Cauchy-Goursat fue el que, Cauchy-Goursat le agregó a la integral de Cauchy, que era para dominio simplemente conexo, lo extendió a múltiplemente conexo con ese artificio que vimos ahorita, de agregar ahí el caminito para aislar la singularidad, y eso se generaliza, no es solamente para una singularidad, porque si hubieran dos hoyitos se hace lo mismo, se agrega otro caminito. Usted puede agregar n caminos y entrar y salir, n caminos y entrar y salir en cada uno de ellos. Entonces, ya decíamos que eso, como se puede hacer sobre un contorno cualquiera que encierre a una singularidad o a 5 o a 6 o una cantidad numerable de singularidades, no hay ningún problema con eso, porque siempre que sean una cantidad numerable van a ser aisladas. Si no son numerables, ya entonces ahí podría haber un problema en singularidad esencial. Miren, esta integral que está aquí, se puede demostrar que da entonces que si yo estoy integrando sobre un contorno cerrado a esta integral, a esa que es una integral específica, ella, elevado a la n, eso va a dar 2pi si n es 1 y va a dar 0 si n es diferente de 1. Si z sub 0 es un valor en el interior del contorno C. Y n, un número entero. Entonces, se puede verificar fácilmente resolviendo la integral. Lo podemos hacer en una circunferencia que contenga z sub 0 y parametrizamos y observamos que da lo mismo. Ustedes resuelven esa integral para que verifiquen que ese valor da, no coja un z sub 0 específico, sino z sub 0 lo deja genérico cualquiera y hace una parametrización de una circunferencia centrada en z sub 0. Z sub 0 ahí sería como el i aquí. Y usted puede crear la parametrización de z, que sería z sub 0, más e a la it. Y esa da la circunferencia, siendo z sub 0 cualquier punto específico. Y verifique eso que está ahí. Ya aquí, estos son otros ejemplos particulares, lo mismo de arriba, le está diciendo ojo,
Si una integral da 0 sobre un contorno, nosotros no podemos decir que la función es analítica, ¿eh? O sea, no necesariamente el hecho de que una integral de 0 sobre un contorno cerrado, nosotros podemos decir que la función es analítica. Eso es lo que nos está diciendo en este párrafo. La función 1 sobre z cuadrado no es analítica en z igual a 0, más sin embargo, si usted la integra sobre una circunferencia unitaria, ella podría dar 0, pero no significa que ella es analítica. O sea, no asuma el recíproco como un teorema. Y aquí, ¿por qué esta integral es importante? Porque algunas veces nosotros estamos integrando fracciones racionales y para ahorrarnos todo el camino, por lo menos una parte del camino, lo que hacemos es que aplicamos fracciones parciales y después aplicamos esta integral que ya se ha resuelto, porque cuando resolver esta de manera genérica, sería lo mismo si yo pongo ahí y si pongo un 3 o un 4 o 4 más 5i, es lo mismo. Es decir, ahí hay un montón de integrales con hacer eso. Y entonces en este ejemplo que está aquí, me está diciendo que haga esa integral sobre este contorno. Vuelvo y le digo, desde el primer día de clase le digo que usted tenía que saber graficar, que tenía que saber ubicar los puntos. Por ejemplo, ¿qué ecuación me da esta? Una circunferencia, que ya lo habíamos dicho. ¿De centro en dónde? De centro en 2 y de radio 2 en el plano cartesiano. Una circunferencia de centro en 2 de x, 2,0 y de radio 2, porque este es el centro. Ahí dice que todos los números complejos que están a una distancia de 2 del número complejo 2. No lo voy a graficar. Ahora bien, lo ideal sí, recuerde que usted lo grafique porque usted tiene que saber dónde están ubicados las singularidades, porque si las singularidades están en el exterior de la circunferencia que usted está integrando, pues ya por el teorema de Cauchy usted sabe que eso debe dar 0. Si esto es 2, y esto es 4, y esto es 0, y esto es 2, y esto es menos 2, usted está integrando sobre esa circunferencia. Esa es la curva C, sobre la que usted está integrando. Esa es la curva C. Y si usted quiere hacer una parametrización de esa circunferencia, recuerde que la circunferencia le dijimos que es lo más cómodo, lo más importante. ¿Cómo sería una parametrización de esa circunferencia? Sería z igual a 2, que es el centro, más e a la it. E a la it. Con t variando de 0 a 2pi. Por ejemplo, si t vale 0, ¿en qué punto usted estaría? Perdón, ¿esta circunferencia de qué radio es? 2. Entonces aquí vamos a ponerle en 2 porque es de radio 2. Si fuera de radio 1, fuera esa como está. Si t vale 0, ¿dónde usted está? En 4,0. ¿Sí o no? Si t vale pi medio, entonces recuérdese que usted tiene, recuérdese que e a la i t es lo mismo que decir coseno de t más i seno de t. Por ejemplo, entonces, si usted a t le da pi medio, sería e a la i, solamente estoy cogiendo este pedacito, porque ya usted sabe que tiene un 2 ahí tiene un 2. E a la i pi medio sería coseno de pi medio es 0 y el seno de pi medio es 1, i, vamos a ponerle i ahí, eso es i. Entonces sería 2 por i. Entonces sería 2 más 2i. Y entonces sería 2,2, que es aquí.
Usted estaría ahí. Y si vale pi, está aquí. O sea, esa es una parametrización de esa circunferencia que usted es la curva que está allá. Que en realidad a usted le interesa verla así. Porque verla en términos del contorno nada más no le ayuda mucho. Este es el contorno sobre el que usted está integrando, este que está aquí. Esa es esa curva. En términos de z sería esto. Si va a ser el diferencial de z, ya sabe lo que va a ser. Radio es 2 y ya le dijimos lo que implica eso. Bien, entonces, ya ahí tiene eso. Entonces, ¿qué a usted le interesa saber? Usted está integrando sobre esa circunferencia. Sobre esa circunferencia, a usted le interesa saber cuáles son las singularidades de esta función que está aquí. Porque si esa función es analítica, en el interior de esa circunferencia, usted sabe que esa integral le va a dar 0. Y si no es analítica y tiene alguna singularidad dentro, entonces usted no tiene que integrar sobre esa circunferencia, sino que usted coge un contorno cerrado que encierre la singularidad por el principio de deformación de contorno que ya hemos aclarado. ¿Tiene alguna pregunta sobre lo que se ha ido diciendo? No. Bien. Entonces, ¿qué hicieron ahí? Ellos van a aplicar fracciones parciales. ¿Por qué van a aplicar fracciones parciales? Porque, primero, yo tengo que saber los ceros de esto, pero además, si yo aplico fracciones parciales, ya la integral me quedan de esta forma, que son las que ya usted demostró. Esa. Y entonces esas que están ahí, ya yo conozco y me ahorro los pasos. En principio no se lo ahorre, hágalo. Porque eso es lo que le estoy dejando de tarea, que usted lo haga para que vea lo que le van a dar siempre esas integrales. Entonces, aplicando factorización de este denominador para aplicar fracciones parciales de matemática básica, ahí busca dos números que multiplicados le den negativo 3 y sumado le den 2. Con una magia terrible son el 3 y el negativo 1. Y luego ahí aplicaron fracciones parciales, pero no desglosaron los pasos. Porque si usted pone eso y aplica fracciones parciales, ya esa fracción la descompone en esas dos. ¿Por qué la descompone? Porque esta integral y esa que está ahí son de este tipo. ¿Dónde está la singularidad? En z igual a 1 hay una singularidad y en z igual a negativo 3 hay otra singularidad. Esta integral tiene que dar 0 sobre ese contorno. ¿Por qué? Sin hacerla, esa integral tiene que dar 0 sobre ese contorno. ¿Por qué? Porque ella es analítica en esa región que encierra el contorno. Exacto, porque ella es analítica en el interior y en la región y en la frontera que de ese contorno. ¿Por qué? Porque la singularidad de esta está en el negativo 3, ya nosotros la graficamos ahorita y iba de 0 a 4 en esta circunferencia. Pero usted la resuelve para que vea que da 0. O sea, usted crea una parametrización, recorre la misma que estaba allá, y resuelve su integral y verifica que esa integral tiene que dar 0. Esta que está aquí, la singularidad está en 1, esta da 0. ¿Usted puede garantizar que esta da 0? No. No necesariamente. Podría dar, pero no necesariamente. Porque la singularidad está en el interior de contorno. Entonces, ¿qué hacemos con el principio de deformación de contorno? Nosotros podemos limitarnos a un contorno simplemente y volvemos y aplicamos la integral que está allá. Es decir, nosotros podemos decir que estábamos integrando, bueno, vamos a hacer la circunferencia primero. Esta es la circunferencia grande. Esto es 4. Esto es 2. Y esto es 1. Ahí yo puedo integrar aquí, por ejemplo, en una circunferencia de radio 1. De esta que está aquí. Porque ahí es que está la singularidad para la otra integral. Y para esta sería, por ejemplo, mi C1.
y este es mi C. Y por el principio de deformación de contorno, integral sobre C a f de z es igual a integral sobre C1 a f de z. Esta f de z, vamos a llamarle f1 de z, porque esta f1 es la, para no confundir la grande que tenía, de z. Y esta que está aquí es de la forma que está la integral genérica que usted va a definir allá arriba. Pero yo les recomiendo que la haga porque ya ahorita yo le escribí una parametrización de la misma. Y esta era una circunferencia unitaria. Para esta circunferencia unitaria, C1 simplemente es la parametrización que tiene el centro 1 más E a la IT, ¿verdad? Esa es la parametrización de esa que está ahí. Si vale 0, estoy ahí. Si vale pi medio, estoy ahí. Si vale pi, vengo aquí. Está dando la vuelta en sentido contrario a la manecilla de reloj sobre esa circunferencia y puedo integrar rápidamente. Entonces, esa integral que está ahí, que usted le dije que la resuelva, pero ya abarca el elemento de allá arriba porque ahí n vale 1 y tiene el interior, entonces va a dar 2pi como caso particular de esta, de ser una así. O sea, es una así, es una así, donde el z sub 0 ahí es 3 y el n vale 1. Entonces, como el n vale 1, va a dar 2pi. Cuando usted haga la parametrización allá todo y la resuelva, tiene que darle 2pi. Y entonces, por eso, al resolver esa integral, esta le va a dar 3 por 2pi más 2 por 0, porque esa función es analítica en el contorno donde se está integrando. Y eso al final va a dar 6pi. Y eso fue lo que le dijo el ejercicio. Ahora lo que le está es generalizando el teorema de Cauchy-Goursat si hubieran dos hoyitos, dos singularidades para un dominio triplemente conexo. Usted puede entrar por aquí, salir por aquí, y entrar por aquí, salir por aquí, y pasa lo mismo que dijimos ahorita con 1. Y si hubieran n ahí, ya le dijimos que hace lo mismo para un dominio múltiplemente conexo de n hoyo. Y entonces ahí está la generalización del teorema de Cauchy-Goursat para dominio múltiplemente conexo, que dice que la integral sobre un contorno cerrado, donde en el interior tiene n singularidades, por decirlo así, porque en realidad esas son las que nos van a interesar para usarlo para una función. Entonces, la integral sobre la función f es igual a la sumatoria de esta, porque va a haber n integrales sobre c sub k contorno simple orientado en la expresión. Entonces ya eso lo puede aplicar de manera general. Es un jueguito sencillo. Aquí le hace esta en una circunferencia de radio 4. Si la centrada en 0 y de radio 4. Si la circunferencia es de radio 4, centrada en 0, entonces si la circunferencia es centrada en 4 y de radio 4, las singularidades de estas son i y menos i. Las dos están dentro y se puede hacer la descomposición, mírelo ahí, las infracciones parciales, y eso va a dar entonces 1 sobre 2i por 2pi menos 1 sobre 2i por 2pi, porque ya esa integral de manera genérica se hizo allá arriba y ya entonces está resuelta. Es el proceso de aritmética y al final da 0, pero no significa que la función es analítica en el interior de eso. Entonces aquí vienen unos ejercicios que vamos a marcar ahora. Entonces, ejercicio para usted trabajar. 5, 6, el 4, el 8, el 9, el 19, el 21, el 24. El 24 fue el que yo le dejé allá. El 27, el 28B y D y C
el 31 y ya. Para la próxima clase nosotros vamos a ver la independencia de la trayectoria, es decir, si yo estoy integrando, pero eso es inmediato, esa es la independencia de la trayectoria, que es la antiderivada, para ver cuándo es posible que yo integre y ni siquiera tenga que pensar en el camino, porque no todas las trayectorias son cerradas. Entonces, si yo estoy integrando desde A hasta B, ¿cómo integrar? Simplemente. Recuerde, el principio de formación de contorno fue lo único que dimos hoy, que fue la unidad 5.3, y entonces en la próxima clase vamos a seguir con la demás unidad. Muchísimas gracias. Fájense a estudiar. Nos vemos.